Una fobia simple es una fobia a una cosa o una situación muy concreta, externa a ti, que te provoca mucho miedo, muchas reacciones de ansiedad y unas ganas de huir de la situación. Se puede tener miedo a casi cualquier cosa. Hay fobias muy conocidas como el miedo a las alturas, la acrofobia, o el miedo a conducir, o el miedo a los espacios cerrados, el miedo a quedarse solo, por ejemplo, el miedo a los animales, también son fobias simples. Y se puede tener miedo pues, a cualquier cosa. Hay fobias también muy raras, como por ejemplo el miedo al viento o a las figuras redondeadas. La gravedad de la fobia simple depende de la frecuencia con la que uno se encuentre en la vida diaria aquello que teme, el objeto fóbico. No es lo mismo, por ejemplo, el miedo a subir al ascensor cuando constantemente en tu vida diaria tienes que, para llegar a tu oficina, que está en un piso elevado, enfrentarte al ascensor, que el miedo a la serpiente de cascabel, que a lo mejor no te la vas a encontrar nunca en tu vida o a lo mejor solo en una película. Entonces, la gravedad depende de la frecuencia de ese encuentro, que cuando se produce genera reacciones muy fuertes de ansiedad, incluso de pánico. En el caso de la fobia generalizada, el miedo ya no es algo externo que pertenece a la realidad externa concreta, sino que el miedo es interior, el miedo va ya con uno mismo y puede presentarse en cualquier momento. ¿Por qué el miedo es interior? Porque cuando ya la fobia es generalizada, lo que se tiene miedo es al propio miedo, a las reacciones fisiológicas, es decir, de ansiedad, que generan el miedo. Es un miedo al pánico, al ataque de pánico. Y entonces cualquier anomalía, por ejemplo, un latido cardíaco más fuerte de lo normal o más acelerado de lo normal o un leve mareo, ya se interpreta como algo negativo que se debe controlar, aplacar, y eso mismo es lo que genera más descontrol y ingresar, digamos, en el ataque de pánico, porque cuanto más se intenta controlar la ansiedad y el ataque de pánico, más se produce, más se alimenta, más se descontrola la ansiedad. Por supuesto que aquellas fobias simples que tienen que ver con situaciones o cosas que te encuentras con frecuencia en tu vida diaria, esas fobias simples son las que tienen más riesgo, más peligro de convertirse en fobias generalizadas. Por ejemplo, la fobia social, la agorafobia, la claustrofobia, suelen asociarse con trastornos de pánico con frecuencia, porque a base de encontrarte constantemente con el objeto fóbico, de experimentar las reacciones de ansiedad, acabas por tenerle miedo a esas propias reacciones de ansiedad que llevan al pánico. Las dos técnicas más frecuentes que se utilizan en el caso de las fobias simples son la técnica de estudiar al enemigo para conocerlo mejor y la técnica de medir los límites. Estudiar al enemigo, como su nombre ya indica, significa familiarizarse de alguna manera con aquello que tanto tememos para que el miedo disminuya. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a un animal, a las arañas, pues hacerle primero ver vídeos de YouTube todos los días sobre las arañas o estudiarlos en la enciclopedia, en qué consiste, cómo es su organismo, cómo se alimenta, cuántos tipos de araña hay, por ejemplo. Esa es la técnica de estudiar al enemigo, que ya disminuye mucho el miedo. La otra técnica es importantísima, es la de medir los límites, es decir, se busca que el paciente busque aquel límite a partir del cual empezaría a sentirse mal por la proximidad con el objeto fóbico. Por tanto, no es una técnica de exposición clásica, porque no se tiene que sufrir, no se trata de exponerse y sufrir la ansiedad porque estás muy cerca de lo que temes, sino de buscar el límite desde la zona de protección, el límite a partir del cual sufrirías. Por supuesto, con el truco de que cuando se busca de esta manera el límite desaparece y cada vez te encuentras más cerca de aquello que temes. También se utilizan otras técnicas como el diario de a bordo, que permite, cuando aún uno no está suficientemente experimentado en la técnica de controlar la ansiedad mediante la peor fantasía, se aplica el diario de a bordo, que es una forma de desviar la atención y salir por tanto del pánico. Y evidentemente el terapeuta tiene que tratar de eliminar todas las propias soluciones intentadas del paciente, que siempre son la evitación de aquello que teme, el pedir ayuda, el hacerse acompañar, por ejemplo, o el hablar obsesivamente de aquello que teme, puesto que eso no hace más que alimentar el miedo y la propia sensación de incapacidad.